Desperté con el sonido de las campanas de la iglesia que bajaba desde la pequeña plaza al pie del cerro. A esa hora el aire todavía era fresco y olía a tierra húmeda, a pan recién hecho. Puse el agua a calentar en mi vieja cafetera de cobre y mientras el vapor empezaba a silbar, encendí la radio. Las noticias hablaban de la sequía en el norte, del precio del maíz y de un accidente en la carretera a León. Cosas que, a mi edad, uno escucha más por costumbre que por interés. Canela, mi gata callejera, se enroscó en mis piernas buscando algo de calor. Le acaricié la cabeza y dejé que su ronroneo llenara el silencio de la casa. Rosario, mi vecina, pasó por la acera con su canasta rumbo al mercado. Me saludó con esa alegría simple que tienen los que madrugan. «Buenos días, don Ricardo. Parece que por fin va a llover». «Ojalá, Rosario. El campo lo está pidiendo a gritos», le respondí por encima de la cerca. El sol empezaba a levantarse sobre las colinas de Guanajuato cuando me senté con mi taza de café y el periódico de la semana pasada. No tenía prisa. Los días a mi edad se viven despacio. Iba a salir al patio a regar las macetas cuando sonó el teléfono. Ese timbre viejo, áspero, que ya casi había olvidado. «¿Señor Morales?», dijo una voz femenina, educada, desconocida. «Sí, soy yo. Le hablo de parte del señor Adrián Morales, su hijo. Él desea invitarlo al cumpleaños de su hija, la señorita Lucía. Cumple 16 este fin de semana. El evento será en Ciudad de México». Me quedé callado unos segundos. Hacía más de 3 años que no hablaba con mi hijo. 3 años de silencios, de cartas no escritas, de orgullo mal colocado. La mujer continuó, sin notar mi sorpresa. «El señor Adrián se encargará de los boletos y del hotel. Recibirá los detalles por correo electrónico». «Gracias», dije apenas, y colgué con cuidado, como si el auricular pesara más de la cuenta. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. Miré alrededor de la casa, el reloj detenido sobre la repisa, la fotografía de Elena en la pared, y sentí que el pasado, de alguna manera, estaba tocando de nuevo a la puerta. Saqué del armario mi viejo traje gris, le pasé el cepillo, planché una camisa blanca y busqué en el cajón un par de gemelos que aún conservaban brillo. Pasé la tarde en la tienda de don Ernesto, comprando un pequeño brazalete de plata con flores de agave grabadas. Pensé que a Lucía le gustaría. También preparé un marco de madera que yo mismo había tallado para poner la foto de Elena. Antes de dormir, revisé que todo estuviera cerrado. Escribí una nota para el muchacho que me regaba las plantas cuando salía y volví a mirar el retrato de mi esposa. El marco estaba suelto, así que lo reparé con un poco de pegamento. Elena seguía sonriendo desde la foto, como si nada hubiera cambiado desde que se fue. Al amanecer del día siguiente, el cielo era de un azul limpio. Cargué mi maleta de cuero, ya desgastada, y caminé hasta la terminal. El autobús hacia la capital salió puntual. Me senté junto a la ventana, viendo cómo los cerros áridos se volvían montones de polvo y luz. En Querétaro hicimos una parada. Una señora se sentó a mi lado en la cafetería del paradero. «Voy a ver a mi hijo», me contó. «Trabaja en un banco allá. Todo es tan caro en la ciudad». Asentí sin decir mucho. Me habló de los edificios, del tráfico, del ruido. Yo la escuchaba, pensando que hacía tanto que no salía de Guanajuato, que casi había olvidado cómo sonaban los autos, cómo huele el asfalto caliente. El viaje continuó hasta que, al caer la tarde, la silueta inmensa de la Ciudad de México
apareció en el horizonte. Torres de cristal, anuncios luminosos, el zumbido constante de millones de vidas entrelazadas. En la estación central lo vi. Adrián estaba de pie junto a una camioneta negra brillante. Traje gris, corbata delgada, gafas oscuras. Por un momento pensé que se parecía más a un extraño que a mi propio hijo. «Papá», dijo, dándome la mano con firmeza pero sin calidez. «Perdón, estoy en una llamada. Sube, por favor». Me senté en el asiento del copiloto. Escuché su voz mientras hablaba con alguien por el teléfono. «No lo olvides, tenemos que cerrar la operación mañana», decía una mujer del otro lado. Él colgó, exhaló y arrancó sin mirarme. El tráfico era denso. Pasamos por avenidas enormes, por parques que parecían jardines de otro mundo. Los cristales de los rascacielos reflejaban el sol poniente. Adrián dijo sin emoción: «Lucía está muy ilusionada con que vengas. Yo tengo trabajo, pero te alojarás en un hotel cerca de casa». No sabía qué responder. Asentí, mirando el paisaje urbano pasar como una película ajena. Llegamos a su casa, una mansión en una colonia privada. Portón eléctrico, cámaras, guardias uniformados. Mariana, su esposa, me recibió en la puerta. Me abrazó brevemente. «Qué gusto verlo, don Ricardo», dijo con cortesía, aunque en su mirada había cansancio. Pero antes de que pudiera contestar, una voz dulce irrumpió en el silencio. «Abuelo». Lucía bajó corriendo las escaleras, con un vestido blanco que le caía como una nube. Se lanzó a mis brazos. «Por fin viniste», sentí un nudo en la garganta. Le entregué el brazalete. «Para ti, pequeña, de Guanajuato, como las flores del patio de tu abuela». Ella sonrió, lo colocó en su muñeca y me tomó de la mano para mostrarme la casa. Todo relucía. Cuadros modernos en las paredes, sillones de cuero, lámparas que colgaban del techo como estrellas de vidrio. En las fotos familiares, Adrián posaba con una sonrisa profesional, como si incluso la felicidad tuviera que verse bien en los negocios. Esa noche cenamos juntos. Mariana habló del colegio de los niños, del premio de Diego en matemáticas. Lucía contaba sobre sus clases de música. Adrián miraba el reloj cada pocos minutos, respondía a llamadas y salía de la mesa sin disculparse. La comida sabía bien, pero el silencio tenía un peso difícil de tragar. Después, Lucía me llevó a su habitación. Me mostró un estuche en la cama. «Es mi regalo de cumpleaños», dijo abriendo con cuidado la tapa. «Mamá dice que era de la abuela Elena». Dentro, un violín viejo, con barniz agrietado y olor a madera antigua. Pasé los dedos sobre las cuerdas. El sonido seco me devolvió recuerdos de Elena tocando en la misa del pueblo. «Cuídalo, hija», le dije. «Tiene la voz de alguien que amó mucho esta casa». Ella me abrazó y, sin saber por qué, sentí que el corazón me dolía un poco. Esa noche regresé al hotel. El ruido del tráfico subía desde la avenida como un murmullo incesante. Sobre la mesa había un sobre con mi nombre. Dentro, dinero y una tarjeta de visita de la empresa de Adrián. En un papel corto, su letra: «Descanse, papá. Mañana desayunamos juntos». Me quedé mirando esas palabras mucho tiempo. No sé por qué me parecieron tan distantes, tan frías. Apagué la luz. Afuera, la lluvia de principios de temporada empezó a golpear los cristales. El olor a asfalto mojado entró por la ventana entreabierta. Me acosté sin sueño, oyendo el murmullo del agua y pensando en el hijo que había criado con las manos,
con el sudor, y que ahora hablaba como un desconocido entre edificios de vidrio. En la oscuridad, recordé las manos de Elena preparando café al amanecer, su voz diciéndome que la vida cambia aunque uno no lo quiera. Cerré los ojos y pensé, quizá tenía razón, porque aunque al día siguiente debía ver a mi hijo, sentía que en realidad me esperaba un extraño. Me desperté temprano, antes de que el sol terminara de romper la bruma que flotaba entre los edificios. Desde la ventana del hotel, la ciudad parecía otro planeta. Torres de cristal que reflejaban el amanecer, un río interminable de autos y un murmullo constante que nunca se apagaba. Allá abajo, todo se movía con una prisa que yo había olvidado hacía décadas. Bajé al comedor del hotel. Pedí café y pan dulce. En la mesa de al lado, dos hombres jóvenes hablaban de inversiones, de bonos, de cómo el petróleo había subido un punto esa semana. Yo los miraba sin entender gran cosa, recordando cuando las conversaciones giraban en torno a la lluvia o a la cosecha, no a los mercados. Terminé el café y apenas iba a subir cuando Adrián apareció. Llegó con el teléfono en una mano y un maletín en la otra. El traje oscuro le quedaba impecable, pero su expresión era la de alguien que no había dormido bien. «Papá, disculpa la demora», me dijo mientras firmaba un documento que le extendió un joven asistente. «Tengo que pasar por la oficina un momento. ¿Quieres acompañarme?» Asentí. No porque tuviera ganas, sino porque, después de tantos años lejos, cualquier oportunidad de estar con él me parecía valiosa, aunque fuera unos minutos en su mundo. El chofer nos llevó por avenidas enormes, donde los árboles parecían adornos más que vida. A cada lado, edificios tan altos que parecían pinchar las nubes. Yo no hablaba, Adrián tampoco. Solo tecleaba mensajes en su teléfono, el ceño fruncido, como si cada segundo contara. Llegamos a un edificio de vidrio que resplandecía bajo el sol. En la entrada, un guardia lo saludó con respeto. «Buenos días, licenciado Morales». No recordaba haber oído nunca a nadie llamarlo licenciado. A mí siempre me pareció que su nombre bastaba, pero entendí que en este nuevo mundo los títulos valen más que los rostros. Me dejaron en una sala de espera amplia, con sillones de cuero y pantallas que mostraban gráficas y números que cambiaban sin cesar. La secretaria, una muchacha con voz amable, me ofreció café. «¿Usted es el padre del licenciado?», me preguntó. Asentí. «Habla mucho de su familia», añadió sonriendo, aunque sus ojos decían otra cosa, que apenas lo conocía. Mientras bebía el café, observé el reflejo de mi rostro en la pared de vidrio. Me vi pequeño, fuera de lugar, como una sombra del pasado en medio de un futuro que no me pertenecía. Adrián apareció por un momento, me dijo que lo esperara y entró en una sala junto a un hombre mayor de cabello blanco. Llevaba un maletín negro y un aire de preocupación. No pude evitar escuchar cómo el asistente lo llamaba Señor Santiago. Ese nombre me quedó grabado. Pasaron unos minutos. La secretaria se levantó a atender una llamada. Yo, buscando el baño, caminé por el pasillo. Fue entonces cuando escuché las voces. «En una semana el dinero pasará por las cuentas limpias», decía Adrián con un tono frío, calculado. «Nadie sospechará». «Adrián, esto ya es demasiado», respondió el otro, una voz temblorosa que reconocí como la del hombre de cabello blanco. Hubo un silencio, y luego mi hijo habló de nuevo, más bajo, con un filo en la voz que nunca le había conocido.
Si te echas atrás, tu nombre saldrá en el informe. Me quedé quieto. No respiré. Sentí un golpe seco en el pecho, como si algo dentro de mí se hubiera roto. No era el hijo que yo recordaba, era otro, alguien endurecido, sin duda ni compasión. Di un paso atrás, queriendo irme sin que me notaran, pero la puerta se abrió. Adrián salió, aún con el rostro tenso, y me encontró ahí. «¿Papá? ¿Qué hace aquí?», preguntó. Intenté sonreír, pero la voz me salió torpe. «Buscaba el baño», dije. Nos miramos unos segundos. Su expresión cambió. Primero sorpresa, luego una sospecha fría. Finalmente asintió. «Claro», murmuró. «El baño está al final del pasillo». Regresé a la sala de espera con el corazón apretado. Cuando salió, ya más tarde, me invitó a almorzar. En el camino, fingió naturalidad. «¿Cómo dormiste anoche?», preguntó mirando el tráfico. «Bien. La ciudad es ruidosa», respondí. «Te acostumbrarías», dijo. Luego, después de una pausa, añadió. «Pero este no es un lugar fácil. Aquí, si no te mueves rápido, te aplastan». No supe qué decir. Por la ventanilla había un niño vendiendo flores en medio de los coches. Pensé en cuántas veces le había dicho a Adrián que la prisa no siempre lleva a buen puerto. Al llegar a casa, Mariana nos esperaba con el almuerzo servido. Lucía practicaba el violín en la sala. Las notas tímidas llenaban el aire con una belleza frágil. «Tocas hermoso, hija», le dije. Ella sonrió. «Abuelo, mamá dice que tú fabricaste una radio con piezas viejas. ¿Es cierto?». Reí. «Sí, pero sonaba tan mal que los vecinos se quejaban». Diego, el pequeño, se metió en la conversación preguntando si entonces no había internet. «No, muchacho», le dije. «Antes, si querías saber algo, tenías que preguntarle a alguien». Todos rieron un poco, menos Mariana. Sonó su teléfono y se apartó unos pasos. Su voz bajó, pero alcancé a oír. «Sí, Santiago, lo entiendo, pero él no puede saberlo». Mi piel se erizó. Fingí que no escuché. Ella colgó, regresó a la mesa y sonrió con esfuerzo. Después del almuerzo, subí a mi habitación. Desde la ventana vi cómo Adrián entraba en su estudio y cerraba la puerta. El sol ya caía y un viento fuerte movía las cortinas. Las luces de la ciudad se encendían una a una, como si el cielo cayera en pedazos sobre el valle. Más tarde, Lucía me llevó una taza de té. «Papá llegará tarde», dijo. «Tiene una reunión importante». «Ya lo sé, hija. Que no se preocupe», respondí. Ella sonrió, pero en sus ojos había una sombra. Salí al jardín. Desde allí podía ver, en el piso superior, la luz encendida del despacho de Adrián. Su silueta cruzaba de un lado a otro, gesticulando con el teléfono. Luego, de pronto, las luces del coche iluminaron la fachada. Lo vi marcharse bajo la lluvia sin despedirse. Esa noche, el viento silbaba entre las ramas. Yo intentaba dormir cuando el teléfono de la sala sonó. Bajé despacio. «¿Bueno?», contesté. «Abuelo», era la voz de Lucía, bajita, temblorosa. «Si papá pregunta, no diga que lo llamé». «¿Por qué, mi niña? ¿Qué pasa?». «Nada grave, solo que está muy enojado. No quiero que mamá se asuste». «Tranquila, no diré nada». «Gracias, abuelo. Buenas noches». Colgué con el corazón apretado. A los pocos minutos, Mariana apareció en el pasillo. Tenía los ojos rojos y un vaso de vino en la mano. «Debería irse mañana, don Ricardo», me dijo sin mirarme. «Adrián no está bien». Yo asentí.
No había nada más que decir. Cuando ella se fue, quedé solo en la sala. El violín de Lucía descansaba sobre el sofá, reflejando la luz de la lámpara. Me acerqué, toqué una cuerda, y un sonido breve llenó la habitación. Era un sonido triste, como si la casa misma respirara con pesar. Subí a mi cuarto. Empaqué algunas cosas por si debía partir al día siguiente. Afuera, los truenos comenzaban a retumbar. La lluvia golpeaba el techo con furia. Apagué la lámpara, pero antes de acostarme, escuché unos golpecitos en la puerta. «¿Quién es?», pregunté. «Soy yo, abuelo», dijo Lucía. Abrió apenas un poco y me entregó un sobre pequeño. «Guárdelo, por si lo necesita, y no le diga a nadie que se lo di». «¿Qué es esto?». «Por favor, abuelo», insistió con la voz quebrada. «Prométame que no lo dirá». Asentí. Ella sonrió débilmente y se fue corriendo por el pasillo. Cuando la puerta se cerró, me quedé sentado en la cama, mirando el sobre. Lo abrí con cuidado. Dentro había una memoria USB negra, sin etiquetas. La sostuve bajo la luz del velador. No pesaba casi nada, pero sentí que contenía el peso de algo que no estaba preparado para descubrir. Me quedé escuchando la lluvia, el rugido del trueno, el tic-tac del reloj del pasillo. La ciudad seguía viva allá afuera, pero en ese cuarto todo parecía detenido. No dormí. Me limité a observar el pequeño objeto sobre la mesa. Y por primera vez en muchos años tuve miedo. Miedo no de morir, sino de entender lo que mi propio hijo se había convertido. Al amanecer, el cielo estaba gris. Las calles mojadas reflejaban la luz de los autos como espejos rotos. Me asomé por la ventana. La ciudad seguía latiendo, indiferente a nuestras pequeñas tragedias. Tomé el USB, lo guardé en el bolsillo de mi chaqueta y supe, sin saber por qué, que a partir de ese día nada volvería a ser igual. Aquel amanecer todavía olía a tormenta. Las gotas que habían quedado del aguacero de la noche seguían resbalando por los aleros del techo, cayendo una a una sobre el patio. Desde mi habitación escuchaba a Mariana dando órdenes a la muchacha que limpiaba el jardín. Las hojas mojadas cubrían el suelo como una alfombra marrón. Lucía ya se había marchado a la escuela. La escuché despedirse a lo lejos, con esa voz alegre que aún no entiende de secretos ni de culpas. Diego, el pequeño, estaba frente al televisor con el cabello revuelto y la boca llena de cereal. La casa olía a café recién hecho y a pan tostado, pero el ambiente era espeso, como si todavía quedaran restos del trueno dentro de las paredes. Adrián apareció poco después, impecable, recién afeitado, con su traje oscuro y ese aire de prisa que siempre lo acompañaba. «Papá», me dijo sin levantar mucho la vista, «voy a la oficina. ¿Quiere venir conmigo?». Asentí. No sé si fue curiosidad o la necesidad de no quedarme solo en aquella casa llena de murmullos. Tampoco mencioné nada sobre el sobre que Lucía me había dado la noche anterior. La memoria USB seguía en el bolsillo interior de mi chaqueta, fría como una piedra. Subimos al coche. El cielo se abría entre las nubes y el sol comenzaba a brillar sobre las calles mojadas que relucían como espejos. El tráfico era lento. Los vendedores ambulantes ofrecían flores y limpiaparabrisas entre los autos detenidos. Adrián hablaba por teléfono, una llamada tras otra. Su voz cambiaba de tono. Primero firme, luego tensa, después bajaba casi al susurro. Yo miraba por la ventana,
dejando que los ruidos de la ciudad cubrieran su conversación. «Después de la reunión te llevaré a la estación», me dijo al colgar. «Tengo que viajar el fin de semana». «¿A dónde?», pregunté. «Asuntos de trabajo», contestó sin mirarme. No insistí. Aprendí hace tiempo que cuando mi hijo hablaba con ese tono, no valía la pena seguir preguntando. Cuando llegamos al edificio, los guardias lo saludaron inclinando la cabeza. «Buenos días, licenciado Morales». Yo seguí sus pasos, caminando despacio. El mármol del vestíbulo reflejaba las luces del techo. Todo olía a perfume caro y a papeles nuevos. «Buenos días, don Ricardo», me saludó la secretaria, Paula, la misma de la otra vez. «Qué gusto verlo por aquí. ¿Le traigo café?» «Gracias, hija, con un poco de azúcar», respondí. Me acomodé en un sillón junto a la ventana. Desde allí veía el movimiento constante de jóvenes con portátiles, auriculares, carpetas. Todos hablaban en inglés. En sus rostros había prisa, pero no vida. A lo lejos, Adrián entró en una sala de reuniones junto a un hombre alto, de cabello plateado, traje claro. Tenía algo en su porte que imponía respeto. «Debe ser Santiago», pensé. El mismo nombre que había escuchado la noche anterior, en voz de Mariana. Mientras esperaba, fingí leer una revista. Paula me preguntó por Guanajuato. Le hablé del olor de la tierra después de la lluvia, de las bugambilias que trepaban por las paredes de mi casa, y ella me escuchaba con una sonrisa distraída. Cuando fue a buscar unos documentos, me levanté. Caminé por el pasillo. Las paredes estaban adornadas con cuadros abstractos que no entendí, pero lo que sí entendí fue la voz de mi hijo, filtrándose por la puerta entreabierta de la sala. «Ya transferí mi parte, Adrián. No pienso seguir con esto», decía el hombre de cabello blanco. «Tarde», replicó Adrián, su voz seca. «Si te retiras ahora, tu nombre saldrá en el informe». «Estás cruzando una línea», contestó el otro, casi suplicando. «No hay líneas cuando se trata de sobrevivir», respondió mi hijo. El corazón me dio un vuelco. Me apoyé en la pared. Las palabras resonaban como golpes. «Adrián». Mi muchacho, el mismo que de niño robaba mangos del árbol de la plaza, hablaba ahora como un hombre sin miedo ni remordimiento. De pronto, un ruido me sobresaltó. El sonido de una taza cayendo al suelo. Paula, la secretaria, estaba detrás de mí. «Lo siento, don Ricardo», dijo nerviosa. «Se me resbaló». Nos agachamos al mismo tiempo para recoger los trozos. Yo temblaba y traté de disimularlo. La puerta de la sala se abrió. Adrián salió, con el rostro duro, los ojos encendidos. «¿Cuánto tiempo lleva ahí?», preguntó. «Solo miraba los cuadros», dije, con una sonrisa que me dolía en la cara. Nos miramos sin hablar. Él asintió lentamente. «Hablaremos luego», dijo con un tono tan bajo que me heló la sangre. El camino de regreso fue silencioso. Afuera, el cielo volvía a nublarse. En esta ciudad, pensé, la lluvia nunca se va del todo. Adrián conducía con la mirada fija al frente, sus manos tensas sobre el volante. Yo lo observaba y por un momento sentí compasión. No por él, sino por el niño que alguna vez fue. Al llegar a casa, Mariana estaba en el jardín, hablando por teléfono. Al vernos, se giró y entró apresurada. Adrián ni la miró. «Descanse un rato, papá», dijo saliendo de nuevo. «Tengo cosas que resolver». No esperó respuesta. Entré a la sala.
En la mesa, la computadora de Lucía seguía encendida. En la pantalla, una lista de canciones, pero al mover el ratón, vi un archivo oculto. Día de verdad. Me quedé quieto. No lo abrí. Guardé el nombre en mi memoria. Pasó un rato. Escuché pasos. Mariana se acercó con una jarra de agua fresca y un vaso. «Debe tener calor», me dijo, dejándolos en la mesa. «Gracias, hija». Ella suspiró, miró hacia la puerta y luego a mí. «Usted ya sabe algo, ¿verdad?», preguntó en voz baja. No contesté. Solo bajé la mirada. «Él no sabe parar», añadió casi para sí misma. «Siempre cree que puede arreglarlo todo, hasta que todo se rompe». Se sentó frente a mí y habló sin mirarme. Mencionó visitas de la policía, llamadas extrañas, nombres que no entendí. Luego guardó silencio al oír el motor de un coche acercarse. Se levantó y se alejó justo cuando Adrián entraba. Mi hijo dejó las llaves sobre la mesa con un golpe seco. «Mariana, necesito hablar con mi padre». Ella desapareció sin decir palabra. Adrián cerró la puerta. La sala se quedó en silencio. Solo se oía la lluvia que empezaba a caer otra vez. «Papá», empezó sin rodeos, «no quiero que se meta en mis asuntos». «No son solo tuyos, hijo», dije. «Lo que haces mancha el nombre de todos». Su mandíbula se tensó. «¿Y qué sabe usted de negocios, de este mundo?» Su voz subió un tono. «Nada». «Sé reconocer el miedo cuando lo veo», le respondí. De pronto, golpeó la mesa con el puño. Una copa cayó y se hizo añicos en el suelo. «Ya basta», gritó. El ruido hizo que Lucía y Diego aparecieran en la puerta, asustados. Mariana corrió para llevárselos. Yo permanecí sentado, mirándolo. «La mentira no dura para siempre, Adrián», le dije despacio. Por un momento pensé que iba a responderme, pero su respiración se volvió agitada. Caminó hacia la ventana, dio la espalda y luego se giró con los ojos húmedos. «Mañana mismo vuelve a Guanajuato. Te llevaré a la estación». Su voz sonó más cansada que enojada. No respondí. Él salió de la habitación sin mirarme. El eco de sus pasos se perdió en el pasillo. Salí al porche. El cielo estaba gris. La lluvia caía con esa monotonía que adormece. Me quedé allí, mirando cómo el agua formaba pequeños riachuelos entre las piedras. Desde la ventana del segundo piso, Lucía me observaba. Levanté la mano, haciendo un gesto tranquilo. Quise sonreírle, pero no pude. En el bolsillo de mi chaqueta, la memoria USB parecía latir, como si guardara dentro su propio corazón. Esa noche no dormí. Oía los truenos lejanos y pensaba en todo lo que había escuchado, en lo que había visto en los ojos de mi hijo. La ciudad, el dinero, el poder, todo lo había transformado. Pero lo que más me dolía no era su culpa, sino la distancia invisible que ahora nos separaba, más grande que los kilómetros entre Guanajuato y la capital. Me quedé mirando el reflejo de la lluvia en el cristal, deseando que el amanecer trajera algo de claridad. Pero en el fondo ya sabía la verdad. Las tormentas más duras no vienen del cielo. Vienen de los hijos que uno cría con amor y que un día aprenden a temer la mirada de su propio padre. La lluvia de la noche anterior seguía cayendo en hilos finos desde los aleros del techo. A lo lejos se oía el golpeteo de una escoba sobre el suelo mojado. Mariana estaba en el patio, dando órdenes a la empleada
para que juntara las hojas que el viento había arrancado de los árboles. Desde la ventana del pasillo, el jardín parecía un espejo gris, lleno de charcos y reflejos de nubes. Lucía ya había salido al colegio. Escuché su voz despedirse con un «Adiós, abuelo», mientras cerraba la puerta. Diego, en cambio, seguía medio dormido frente al televisor, con los ojos entreabiertos y el tazón de cereal en la mano. Adrián bajó las escaleras justo en ese momento. Tenía el cabello todavía húmedo por la ducha, la barba recién rasurada y el traje oscuro que siempre le daba ese aire de éxito que tanto cultivaba. Se ajustó la corbata frente al espejo de la entrada y me miró apenas un segundo. «Papá, voy a la oficina. ¿Quiere venir conmigo?», preguntó con voz neutra, casi por compromiso. Asentí. No sé si por curiosidad o por un impulso de padre que no quiere quedarse atrás, aunque ya no lo necesiten. No mencioné el sobre que Lucía me había entregado la noche anterior. La pequeña memoria USB seguía guardada en el bolsillo interior de mi chaqueta, como un secreto que ardía y helaba al mismo tiempo. Salimos en el coche. El cielo se estaba aclarando, pero las calles aún brillaban mojadas. Los charcos reflejaban la luz de los anuncios gigantes. Perfumes, autos, relojes. Cada esquina parecía una promesa de algo que no existe. Adrián conducía con una mano, con la otra contestaba llamadas, firmaba documentos digitales en la tableta, daba órdenes a medio mundo. Su voz se mezclaba con el ruido del tráfico, el claxon de los taxis y las sirenas lejanas. Yo observaba sin decir palabra, sintiendo que la distancia entre nosotros crecía con cada kilómetro. En un semáforo bajó la velocidad. Se acomodó el reloj, un reloj caro de acero brillante, y me dijo sin mirarme: «Después de la reunión lo llevo a la estación. Tengo un viaje este fin de semana». «¿A dónde vas?», pregunté. «Solo trabajo», contestó breve. El resto del trayecto fue silencio. Afuera, los vendedores de flores ofrecían ramos en los cruces. Los limpiaparabrisas golpeaban los cristales con ritmo cansado. Me pregunté si alguna vez, en su infancia, Adrián había imaginado vivir entre tanto vidrio y prisa. Al llegar al edificio, el guardia abrió la puerta con una reverencia. «Buenos días, licenciado Morales». Su voz sonó automática, como si saludara a una figura, no a una persona. Paula, la secretaria, me reconoció enseguida. «Buenos días, don Ricardo», dijo con una sonrisa. «Qué gusto verlo otra vez. ¿Le traigo café?». «Sí, hija, gracias», respondí. El aroma del café llenó la recepción. Me senté en un sillón junto a una planta ornamental, mirando cómo pasaban los empleados. Jóvenes, elegantes, todos con prisa. Hablaban en inglés, tecleaban sin parar. Reían con esa risa vacía que se aprende en los pasillos del poder. Vi a Adrián cruzar el pasillo hacia la sala de juntas. A su lado iba un hombre alto, de cabello blanco, con un maletín negro. Reconocí su nombre por lo que había escuchado en casa la noche anterior. Santiago. Me levanté con la excusa de observar los cuadros de la pared. Me acerqué lentamente hasta quedar a pocos pasos de la puerta entreabierta. Al principio solo se oía un murmullo. Luego las voces se alzaron. «Te lo advierto, Adrián», decía Santiago con un temblor apenas contenido. «Ya hice mi parte. No quiero seguir con esto». «Ya es tarde», respondió mi hijo,
con una calma que daba miedo. «Si te echas atrás, tu nombre aparecerá en el informe». «Esto no es lo que acordamos», gritó el otro. «Las reglas cambian, Santiago, siempre cambian». Me quedé helado. Aquella voz no era la de mi hijo. Era otra, endurecida, sin alma. Me apoyé en la pared, intentando calmar el temblor de mis manos. Entonces escuché un golpe seco detrás de mí. Paula, la secretaria, había dejado caer su taza de café. «Disculpe, don Ricardo», susurró, agachándose a recoger los trozos. La ayudé a juntar los pedazos, fingiendo normalidad. Pero mi respiración era un caos. La puerta del despacho se abrió de golpe. Adrián salió con paso firme, el rostro tenso. Al verme allí, se detuvo. «¿Cuánto tiempo lleva aquí?», preguntó con una frialdad que me atravesó. «Solo estaba mirando los cuadros», mentí. Nos sostuvimos la mirada unos segundos. Luego dijo: «Hablaremos después». Su tono no dejaba espacio para discutir. El viaje de regreso fue un desierto de palabras. Adrián conducía sin una expresión clara, los nudillos blancos por la presión del volante. Yo miraba el cielo, gris otra vez. En esta ciudad las tormentas no terminan, solo descansan un momento. Al llegar, Mariana estaba frente a la puerta, con el teléfono pegado al oído. Al vernos, se dio media vuelta y desapareció dentro. Adrián se limitó a decir: «Descanse, papá, tengo que salir otra vez». Y se fue, sin siquiera mirarme al despedirse. Entré en la sala. Sobre la mesa, el ordenador portátil de Lucía seguía encendido. En la pantalla, una lista de canciones, pero en un rincón, casi escondido, un archivo llevaba por nombre Día de Verdad. No lo abrí, solo lo anoté en la memoria. Pasó el mediodía. Mariana se me acercó con una jarra de limonada. «Debe tener sed», dijo, dejándola frente a mí. Asentí. «Usted ya sabe algo, ¿verdad?», preguntó con voz baja. No respondí. «Él no sabe detenerse», continuó. «Cuando cree que tiene el control, siempre va un paso más allá». Me habló de llamadas de la policía, de cuentas en el extranjero, de socios que habían desaparecido. Pero se detuvo en seco cuando escuchó el ruido del motor afuera. Adrián entró con paso rápido. Dejó las llaves sobre la mesa, miró a Mariana y le dijo sin levantar la voz: «Quiero hablar con mi padre». Ella se marchó en silencio. La puerta se cerró detrás de él. El silencio se volvió denso, cortante. Adrián apoyó las manos en la mesa. «Papá, no quiero que se meta en mis asuntos». «No puedo quedarme callado si veo que estás haciendo algo mal», le dije. «¿Mal?», rió con amargura. «Usted no entiende este mundo. Si no haces lo que otros no se atreven, te aplastan». «Ese no es el hijo que crié». Adrián apretó los puños. De un golpe, derribó una copa que cayó al suelo y se rompió. «Usted no sabe nada de negocios», gritó. «Nada». «No necesito saber de negocios para reconocer la mentira», respondí. Por un instante, vi en su mirada algo que no era rabia, sino miedo. Pero duró apenas un segundo. El estruendo del vidrio atrajo a los niños. Lucía y Diego se asomaron desde el pasillo. Mariana corrió y los apartó. Adrián se pasó la mano por el rostro. Respiró hondo. «Mañana volverás a Guanajuato», dijo sin mirarme. «Te llevaré a la estación». No dije nada. Lo observé irse, su figura desapareciendo por el pasillo,
como una sombra que ya no me pertenecía. Salí al porche. La lluvia volvía, suave, persistente. El aire olía a tierra y a metal. Desde la ventana del segundo piso vi a Lucía mirarme. Su rostro reflejaba algo que me rompió por dentro. Preocupación. Le hice una seña con la mano, como diciendo, todo está bien. Ella asintió, aunque sus ojos no lo creyeron. Saqué la memoria USB del bolsillo. El plástico estaba frío, casi helado. La sostuve un momento, mirando las gotas caer del alero, y supe que, aunque Adrián quisiera cerrar los ojos, la verdad ya estaba escrita en alguna parte. Me quedé allí, escuchando el murmullo de la lluvia, con el corazón encogido. No por el miedo, sino por esa certeza que sólo los padres entienden, la de haber perdido a un hijo, no por la muerte, sino por la vida misma. El amanecer llegó envuelto en un silencio pesado, interrumpido solo por el golpeteo constante de las gotas que caían del tejado. La tormenta había pasado, pero el aire aún olía a tierra húmeda y hojas podridas. Desde el comedor, escuché a Mariana dar órdenes a la empleada para que barriera el patio. El ruido del escobillón sobre el suelo empapado marcaba un ritmo lento, casi fúnebre. La mesa del desayuno estaba servida, pero nadie comía. Los platos humeaban apenas. Adrián revisaba su reloj mientras hablaba por teléfono con alguien del trabajo. Mariana lo observaba sin decir nada. Lucía jugaba con su cuchara y Diego, todavía medio dormido, miraba caricaturas con el tazón de cereal entre las manos. «Abuelo», dijo Lucía de pronto, «¿no puede quedarse un día más?» Su voz sonó como una cuerda que se estira demasiado y está a punto de romperse. Adrián, sin levantar la vista del celular, respondió con tono firme. «No, hija. Tengo una reunión en Toluca. Llevaré a tu abuelo a la estación. Queda de camino». El silencio volvió a caer sobre la mesa. Terminé el café, me puse la chaqueta y tomé la vieja maleta de cuero que había traído desde Guanajuato. Me acerqué a Diego, le revolví el cabello y le di la mano. Luego besé la frente de Lucía. Ella se levantó y me abrazó con fuerza. En ese momento, discretamente, deslizó algo en mi mano. Un papel doblado varias veces. «Léalo cuando ya esté en el tren», susurró. Asentí, guardándolo en el bolsillo sin mirar. Salimos. Afuera, el cielo seguía gris y la lluvia empezaba a caer otra vez. El chófer subió el equipaje al maletero y Adrián, sin decir palabra, encendió el motor. El coche avanzaba entre la multitud de paraguas y charcos. Las calles parecían espejos rotos. Los limpiaparabrisas golpeaban el cristal en un compás mecánico, clac, 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 constante, hipnótico. Adrián encendió la radio, pero solo salía estática. Frunció el ceño, la apagó y siguió conduciendo. «¿Has dormido algo?», pregunté, intentando romper el hielo. «No mucho», respondió sin mirarme. Durante unos minutos no se escuchó más que el motor y la lluvia. Luego me atreví a preguntar: «¿Qué vas a hacer con esos hombres, Adrián?». Él giró bruscamente la cabeza hacia mí, con los ojos fríos, como si mis palabras fueran una amenaza. «Papá, basta. Ya le dije que no se meta. No tiene idea de lo que está hablando». «Tal vez no», dije despacio, «pero conozco ese tono. Es el mismo que tenía mi hermano cuando empezó con los negocios turbios en León». «No compare», gruñó. «Yo sé lo que hago.
Volvimos al silencio. Miré por la ventanilla. Un vendedor de periódicos se refugiaba bajo un toldo. Una mujer corría sujetando una carpeta. Un policía daba paso entre el caos. La ciudad seguía girando, como si nada importara. A unas cuadras de la estación, un embotellamiento detuvo el tráfico. Un accidente bloqueaba el carril principal. Una motocicleta destrozada, una ambulancia con las luces parpadeando y el sonido de las sirenas cortando el aire. Adrián golpeó el volante con impaciencia. «Maldita sea», murmuró. «Voy a tomar un atajo». Giró el coche por una calle lateral, más estrecha, empedrada y vacía. Reconocí el camino. Era la ruta vieja hacia la estación de San Ángel, una zona casi olvidada, donde las casas tenían las ventanas tapiadas y los cables colgaban sobre el asfalto. El viento arremetía con fuerza. Las hojas mojadas volaban en círculos frente al parabrisas. Me sujeté al reposabrazos. Adrián aceleró un poco más. Los neumáticos patinaron sobre el suelo resbaladizo. «Adrián», dije finalmente, «detente un momento. Escúchame». «No hay nada que hablar», respondió sin apartar la vista del camino. «Sí lo hay», insistí. «Todavía puedes dar marcha atrás. No todo está perdido». «¿Y qué sabe usted de eso?», espetó. «Si paro ahora, lo pierdo todo». «No todo, hijo. A veces es mejor perder dinero que perder el alma». De pronto, Adrián pisó el freno con fuerza. El coche derrapó, giró un poco y se detuvo a medio metro del borde de la acera. Nos sacudimos con el golpe. El sonido del limpiaparabrisas siguió, inmutable. Me llevé la mano al pecho, respirando hondo. Adrián se quedó quieto, mirando al frente. El tic del reloj de su muñeca era lo único que se oía. «Basta, papá», dijo finalmente con la voz rota. «Estoy cansado, no me sermonee más». Puse la mano sobre su brazo. «Solo quiero que no termines como yo. Solo, arrepentido de no haber escuchado cuando todavía había tiempo». Él giró el rostro hacia mí, los ojos brillantes de rabia o de miedo. No lo supe. «Ya basta», gritó abriendo la puerta. Quise responder, pero antes de poder hacerlo, sentí su mano empujando la mía. No fue un empujón violento, solo un gesto impulsivo, un instante de furia. Pero el suelo estaba mojado. Perdí el equilibrio y caí hacia atrás. Mi cabeza golpeó el borde del pavimento con un sonido seco, metálico. Todo el mundo se detuvo por un segundo dentro de mí. El ruido de la lluvia, el motor, incluso el aire. Abrí los ojos. El cielo era una masa gris y el agua me corría por la frente, mezclándose con la sangre que bajaba por mi cuello. Vi las luces traseras del coche de Adrián encenderse unos segundos. Su silueta, borrosa por la lluvia, dudó. Por un momento pensé que iba a bajar, que correría hacia mí. Pero el motor rugió. Las luces rojas se alejaron y el coche desapareció entre la niebla. Escuché una voz cercana. «Señor, está bien». Un hombre se acercó corriendo desde un puesto de café. Me tomó del brazo, intentando levantarme. Me dolía la cabeza, pero pude incorporarme. El hombre me llevó hasta su pequeño kiosco, me sentó en una silla de plástico y me cubrió con una manta. «No se mueva, por favor. ¿Quiere que llame una ambulancia?» «No, no hace falta».
murmuré. Sentí el sabor metálico de la sangre en la boca. Miré hacia la calle. El agua seguía corriendo por las cunetas, arrastrando hojas, papeles y la poca dignidad que me quedaba. Con la ayuda del vendedor, llegué hasta la entrada de la estación de San Ángel. Él insistió en acompañarme, pero lo convencí de que me dejara solo. Me prestó una toalla para detener la sangre y me deseó suerte. Dentro de la estación, el eco de las voces y los pasos me envolvió. El techo de hierro goteaba por todas partes. Compré un billete a Guanajuato con la mano temblorosa. La empleada del mostrador me miró con preocupación. ¿Está seguro de poder viajar solo, señor? Asentí sin mirarla. Me senté en un banco, con la maleta entre los pies. El reloj del andén marcaba las 9:15. El tren llegaría en 15 minutos. Afuera, el cielo parecía no tener fin. Cuando anunciaron la partida, subí despacio, sujetándome del pasamanos. Dejé la maleta en el compartimento superior y me senté junto a la ventana. Frente a mí, una pareja joven hablaba de su luna de miel en Oaxaca. Ella reía. Él le tomaba la mano. En la fila de al lado, un hombre mayor leía el periódico con gesto serio. No pude evitar mirar el titular. Gran investigación por fraude financiero en la Ciudad de México. Debajo, los nombres de las empresas involucradas. Uno de ellos me hizo contener el aliento. Grupo Baeza Capital. El nombre de la compañía de Adrián. Cerré los ojos. El tren arrancó con un movimiento suave y el sonido de las ruedas sobre los rieles llenó el silencio. La herida en mi cabeza latía al ritmo del tren. Me llevé la mano al bolsillo y saqué el papel que Lucía me había dado. Lo abrí con cuidado, el borde mojado por la humedad. No tenga miedo, abuelo. Todo saldrá a la luz pronto. Yo guardaré su secreto. Las letras estaban torcidas, escritas con prisa, pero el mensaje era claro. Apreté el papel entre mis dedos. Miré por la ventana. Las luces de la ciudad se alejaban lentamente, difuminadas por la lluvia. El tren se internó en los campos y el cielo comenzó a oscurecer. El ruido del metal contra el metal se volvió un arrullo triste. Metí la mano en el bolsillo interior de la chaqueta. El USB seguía allí, seco, intacto. Lo sostuve un momento en la palma. Pensé en Adrián, en su rostro antes de marcharse, en la rabia y el miedo que se mezclaban en sus ojos. Pensé también en Elena, en cómo solía decir que cada hijo lleva un pedazo del alma de su padre, y que si ese pedazo se rompe, algo dentro del padre también muere. Guardé la memoria en la maleta y miré por última vez el horizonte que se desdibujaba tras la lluvia. El tren se perdió entre montañas y comprendí, sin que nadie me lo dijera, que lo que había comenzado en esa ciudad no había terminado allí. A veces el destino no se cierra con un adiós, sino con el eco de un motor alejándose bajo la tormenta. Y yo, empapado y cansado, con el alma hecha pedazos, supe que aún no era el final. Llegué a Guanajuato cuando el sol ya se escondía detrás de los cerros. El cielo aún lloraba una llovizna fina que empañaba los cristales del taxi. Las calles brillaban bajo la luz amarillenta de los faroles y el aire olía a barro, a café, a pasado. El chofer, un hombre mayor con gorra de lana, me miró por el retrovisor. ¿Se cayó, señor?
preguntó viendo el vendaje en mi cabeza. Sonreí con un gesto cansado. Un resbalón. Nada grave. El coche avanzó lentamente por las calles estrechas. Pasamos frente a la iglesia, donde las campanas daban las 8. Las piedras del empedrado brillaban como espejos. Cuando me dejó frente a mi casa, le pagué y me deseó buena noche con una amabilidad que por un momento me recordó lo que era sentirse acompañado. Rosario, mi vecina, apareció apenas crucé el portón. Llevaba una olla entre las manos. «Ricardo», exclamó. Lo vi desde la ventana. Pensé que no volvería con esta lluvia. «Mire, le traje caldito de pollo. Está caliente todavía». «Gracias, Rosario», intenté sonreír. El viaje fue largo. «Se le ve más delgado», dijo mirándome con preocupación. «No se cuide tampoco, hombre». «Solo estoy cansado», respondí. Entré en casa. El silencio me recibió como un viejo amigo. Encendí la lámpara del comedor. El polvo bailó en el aire, las sombras se estiraron por las paredes. Me senté junto al retrato de Elena. Con la manga del suéter limpié el vidrio del marco. Su sonrisa seguía ahí, inmóvil, eterna. Los días siguientes pasaron lentos. Volví a barrer el patio, a reparar la cerca rota por la última tormenta. Canela, mi gata, me seguía a cada paso. El sonido del radio llenaba las mañanas con rancheras antiguas y voces de locutores que hablaban de política y fútbol. Una tarde, en el mercado, compré pan de elote, café molido y un periódico. Pregunté al vendedor sobre el escándalo financiero que había visto mencionado en los titulares. «Ah, eso del grupo Baeza Capital», dijo. «Están en problemas grandes. Van a caer muchos. Dicen que es un fraude de millones». No pregunté más. Guardé silencio, como si esas palabras fueran balas. Esa noche, mientras cenaba, el noticiero de la radio repitió la noticia. Autoridades federales han iniciado una investigación contra varias empresas y ejecutivos por delitos financieros. Mi corazón se apretó. No apagué el radio. Quería oír todo, aunque doliera. Una semana después, el cartero golpeó la puerta. «Le llegó esto, don Ricardo», dijo entregándome un sobre sin remitente, con sello de Ciudad de México. Lo abrí en la mesa. Dentro había una carta mecanografiada. «Estimado señor Morales, solicitamos su colaboración en una investigación en curso relacionada con la empresa de su hijo, Adrián Morales, y transacciones sospechosas detectadas en el grupo Baeza Capital. Agradecemos su pronta respuesta». Leí y releí esas líneas, intentando creer que no eran reales. Luego acerqué el papel a la llama de la estufa. El fuego lo devoró en segundos. Las cenizas flotaron un momento antes de caer sobre el piso del patio, mezclándose con el polvo y el agua de la lluvia que seguía goteando del tejado. Esa noche el sueño no llegó. Me senté junto a la ventana con una taza de café frío, escuchando el murmullo del viento entre los álamos. Entonces lo oí. El ruido de un motor que se detenía frente a la casa. Las luces de un coche iluminaron la fachada. Me levanté. Por la rendija de la cortina vi una figura tambaleante bajo la lluvia. Reconocí su andar incluso antes de ver su rostro. Abrí la puerta. Adrián estaba ahí, empapado, con la camisa manchada de barro y los ojos rojos. «Papá», murmuró, «no tengo a dónde más ir». Por un momento no supe qué decir. Lo observé. El hijo que se había ido hecho un hombre de éxito
regresaba ahora como un niño perdido. «Pasa», le dije finalmente. Dentro de la casa, el aire olía a humedad y a recuerdos. Le di una toalla y encendí la estufa. «Siéntate, te preparo algo caliente». «No tengo hambre», respondió, dejando caer la cabeza entre las manos. «Lo perdí todo. La empresa, la casa. Mariana se fue con los niños». «¿A dónde?» «Con su madre. No me quiere volver a ver». Guardé silencio. Le pasé una taza de té. «Tómalo, te hará bien». Miró alrededor. «Huele igual que antes», susurró. «A madera vieja y a café recién molido». Nos quedamos un rato sin hablar. Luego, sin decir más, se recostó en el sofá. Su respiración se volvió pesada, irregular. Lo cubrí con una manta. Me senté frente al fuego. Afuera, la lluvia caía otra vez, insistente, como si el cielo también recordara. Saqué del cajón el pequeño USB que Lucía me había entregado aquella noche. Lo sostuve entre los dedos. La luz del fuego se reflejaba en su superficie negra. No lo abrí, no todavía. El amanecer llegó lento. El sonido del gallo se mezcló con el de la cafetera. Adrián se despertó con los ojos hinchados. «Huele a desayuno», dijo con una media sonrisa. «¿Huevos y café?», respondí. «Lo de siempre». «¿Así vive desde que mamá murió?» «Así», dije. «Y no me falta nada». Bebió un sorbo de café. Se quedó mirando por la ventana, donde los cactus del jardín florecían tímidamente después de la lluvia. «No sé si podría vivir así», confesó. «Sin ruido, sin gente, sin nada». «A veces el silencio es lo único que queda», le respondí. Al mediodía, el ruido de un motor interrumpió la calma. Miré por la ventana. Una patrulla pasó despacio frente a la casa, con las luces apagadas. Adrián se levantó sobresaltado. «¿Qué hacen aquí?» «Solo patrullan», le dije. «Nadie te busca en este pueblo». Él asintió, nervioso, y volvió a sentarse. Minutos después, habló en voz baja, casi un susurro. «Papá, ellos quieren que yo cargue con todo. Dicen que fue idea mía, pero no es cierto. Tengo pruebas». «¿Dónde?» «No lo sé», murmuró. «No confío en nadie». No insistí. Había algo en su mirada que me dijo que ya no podía soportar más presión. Esa tarde, mientras la luz se deslizaba entre las persianas, el radio volvió a sonar. El locutor anunció: «Última hora. Se ha encontrado sin vida a Santiago Ruiz, uno de los socios principales del grupo Baeza Capital. Las autoridades sospechan de un posible ajuste de cuentas». El nombre se quedó flotando en el aire. Miré a Adrián. Estaba de pie, inmóvil, con el vaso de agua temblando entre las manos. «Yo no fui», dijo, apenas audible. No contesté. Solo lo observé mientras el viento golpeaba las ventanas y el reloj marcaba las horas sin compasión. Esa noche escribí una carta a Lucía. Me senté frente al retrato de Elena, dejando que las palabras salieran despacio, como si cada una pesara años. «Pequeña mía, tu padre está aquí. No sé si eso debe alegrarte o preocuparte. Hay cosas que no entiendo, secretos que solo tú conoces. Guárdalos, pero no dejes que te destruyan. Cuida a tu madre y a tu hermano. Quizás un día todo esto encuentre sentido». No la firmé. La doblé con cuidado y la dejé sobre el altar de Elena, junto a una vela encendida. Canela maulló en el porche. Su silueta se movía inquieta frente a la puerta. Me levanté para abrir.
el viento entró con un silbido frío. A lo lejos, más allá del camino, vi las luces de un coche detenerse. Alguien venía, y supe, antes de escuchar el motor apagarse, que aquella noche el pasado volvería a llamar a mi puerta. La mañana amaneció gris, con una neblina espesa que cubría los cerros como un manto de ceniza. El aire olía a humedad, a tierra mojada, a silencio. Adrián estaba en el techo reparando las tejas que la tormenta anterior había arrancado. Yo, en la cocina, preparaba el desayuno. Huevos, pan tostado y café recién colado. No hablábamos mucho. Nos movíamos como dos desconocidos que intentan aprender a convivir bajo el mismo techo. De pronto, un silbato rompió el silencio. Era el cartero. «Correo para don Ricardo», gritó desde el portón. Salí a recibirlo. Me entregó un paquete pequeño, envuelto en papel marrón y atado con una cuerda. Venía de Ciudad de México. El remitente estaba escrito con letra infantil: Lucía Morales. Abrí el paquete en la mesa. Dentro había una carta doblada y una fotografía. Lucía, Mariana y Diego posando en un departamento nuevo. Los tres sonreían, pero en los ojos de Lucía había algo distinto, una madurez prematura. La carta decía: «Abuelo, no se preocupe, estamos bien, pero si algo pasa, guarde todo, no deje que nadie le quite el USB». Guardé la carta en el cajón, bajo los manteles. Adrián bajó del techo en ese momento, cubierto de polvo y sudor. «¿Quién era?», preguntó. «El cartero», respondí fingiendo indiferencia. «Solo propaganda». Por la tarde bajamos juntos al mercado. Era la primera vez que salía con él desde que volvió. Caminábamos por las calles empedradas bajo un cielo aún cubierto. En los puestos la gente nos miraba con una curiosidad incómoda. El vendedor de verduras, un viejo conocido, me saludó con una sonrisa forzada. «Don Ricardo, vi a su hijo en la televisión», dijo, bajando la voz. Adrián fingió no escuchar. Se inclinó para escoger tomates y metió las manos en los bolsillos. A unos metros, un policía conversaba con otro frente a la panadería. Sentí que nos observaban. Tal vez era imaginación, o tal vez ya nada era coincidencia. Compramos lo necesario y volvimos en silencio. En el camino, Adrián me dijo con amargura: «Ya no puedo salir sin que me miren como a un delincuente». «La gente habla», respondí, «pero el tiempo pone todo en su lugar». «¿Y si no hay tiempo, papá?», preguntó casi en un susurro. No supe qué responder. Al llegar a casa, el viento había empezado a soplar fuerte. Adrián encendió la radio para cubrir el ruido del trueno. La voz del locutor llenó la habitación. «Última hora. La policía busca testigos relacionados con Ricardo Morales, familiar directo del principal sospechoso del caso Grupo Baeza Capital». Adrián me miró, pálido. «¿Qué dijeron? ¿Te nombraron a ti?». «Solo rumores», respondí apagando el aparato. «Mañana iremos al pueblo vecino. Hablaremos con quien haga falta». No parecía convencido. Se pasó una mano por el cabello, respirando hondo. «Papá, esto se está saliendo de control». Pasada la medianoche, cuando la lluvia volvió, se escucharon golpes en la puerta. Adrián se levantó de un salto. Yo tomé la linterna y abrí. Frente a nosotros había un hombre con impermeable oscuro y sombrero. Su placa brilló bajo la luz amarillenta.
Soy el inspector Jiménez, dijo con voz serena. No venimos a detener a nadie, solo a hacer unas preguntas. Lo invité a pasar. Adrián se quedó al fondo, en la sombra. El inspector abrió una libreta. Necesitamos saber más sobre su relación con el señor Santiago Ruiz, dijo. Tenemos registros de llamadas entre su número y el suyo, don Ricardo. Solo lo conocí de vista, mentí. Lo vi un par de veces en la oficina de mi hijo, en la capital. Jiménez asintió, sin apartar los ojos de mí. ¿Y desde entonces no ha tenido contacto con él? No. Anotó algo. Su mirada se suavizó un poco. Le daré un consejo, dijo al levantarse. Si tiene algo que entregar, hágalo pronto. Cuando los secretos se guardan demasiado, terminan explotando. Lo acompañé hasta el portón. El sonido de sus botas alejándose se mezcló con la lluvia. Dentro, Adrián estaba pálido, sentado frente a la estufa apagada. «No puedo dejar que te culpen, papá», dijo. «No deben culparme de nada». «Entonces debo entregarme». «No», repliqué. «Lo que debes hacer es decir la verdad. Todo». Él se arrodilló frente a mí, los ojos enrojecidos. «Si me encierran, Lucía nunca me perdonará. Pensará que la abandoné». «No perderás a tu hija si haces lo correcto», respondí con calma. «Pero si sigues huyendo, la perderás para siempre». No respondió. Salió al porche y se quedó bajo la lluvia, inmóvil, mirando la oscuridad. A la mañana siguiente, mientras limpiaba un viejo armario, encontré algo que no recordaba haber guardado. Un sobre amarillo, sellado, con la letra de Elena. En el frente decía: «Para Adrián, cuando comprendas». Llamé a mi hijo. Lo abrimos juntos. Dentro había una carta escrita a mano, con esa caligrafía firme y dulce que yo conocía de memoria. «Hijo, si algún día lees esto, quiero que sepas que nunca te abandonamos. Yo le pedí a tu padre que no te enviara dinero cuando te fuiste, porque quería que aprendieras a sostenerte por ti mismo. No entendí que eso podía herirte. Si alguna vez creíste que él te dio la espalda, fue culpa mía. Perdónanos a los dos». Adrián se quedó mirando el papel largo rato. Luego lo apretó contra su pecho y rompió a llorar. No supe si era alivio o dolor, pero lo abracé sin decir palabra. Esa tarde, el sol se abrió paso entre las nubes por primera vez en días. Arreglamos juntos la cerca del jardín, igual que cuando él era niño. Mientras yo martillaba, Adrián cortaba la madera. Luego cocinamos el guiso que Elena solía preparar los domingos. «Papá», dijo mientras servía los platos, «quiero empezar de nuevo». «Entonces empieza siendo honesto». Él asintió. «Lucía tiene una copia de todo. Le enseñé a guardar la información por si algo pasaba. Ahora no sé qué tiene exactamente». «Quizás la verdad», murmuré. Al caer la noche, el teléfono vibró. Era una videollamada de Lucía. Su rostro apareció en la pantalla, iluminado por la luz de su habitación. «Abuelo», dijo sonriendo, «¿cómo están?» «Mejor, hija. Tu padre está aquí». La sonrisa de la niña titubeó un instante. «Lo sé», susurró. «No se preocupe. Yo me encargaré de todo». Por detrás vi su escritorio. En la computadora abierta, una carpeta destacaba con el nombre «Verdad». «Lucía», pregunté con cautela, «¿qué tienes ahí?» Ella sonrió, pero su mirada tenía un brillo extraño. «Solo cosas que deben salir a la luz».
Buenas noches, abuelo. La llamada se cortó. Me quedé mirando la pantalla vacía, el reflejo de mi propio rostro envejecido. Esa noche, Adrián durmió en su vieja habitación, la misma que había dejado 20 años atrás. Yo me senté en el porche. El aire era fresco, las estrellas brillaban con una claridad nueva después de tantos días nublados. Los grillos cantaban entre los matorrales y Canela se acurrucó junto a mis pies. Sobre la mesa, el USB seguía allí, junto a la carta de Elena y la fotografía que Lucía me había enviado. Los tres objetos parecían formar una misma historia. Pasado, culpa y esperanza. Miré al cielo. Entendí entonces que la verdad ya no nos pertenecía, ni a Adrián ni a mí. La verdad, esa cosa tan frágil y tan poderosa, estaba en manos de la única persona que todavía creía en nosotros. Lucía, la guardiana del secreto. El amanecer llegó silencioso, con ese tipo de calma que precede a algo que uno no sabe si es bueno o terrible. Los gallos cantaban a lo lejos, sus voces rebotando entre los cerros. El aire olía a tierra húmeda y a leña recién encendida. Puse agua en el fogón y preparé café. En la radio, una voz monótona anunciaba que la investigación por el caso de lavado de dinero en Ciudad de México continúa ampliándose a nuevos implicados. Miré por la ventana. Adrián estaba sentado en el porche, con la chaqueta sobre los hombros y un cigarro apagado entre los dedos. Su rostro parecía más viejo que el día anterior. Las ojeras marcaban el cansancio de semanas sin dormir bien. «Papá», dijo sin levantar la vista, «si vienen por mí, diga que usted no sabía nada». «Diré la verdad», contesté, sin apartar los ojos del café que hervía. «La verdad no sirve en este país», replicó amargamente. «Solo sirve quien la oculta mejor». No respondí. Afuera, el viento comenzaba a soplar con un rumor seco, moviendo las hojas de los eucaliptos. A las 9 en punto, escuchamos el motor de un coche acercándose. Desde la ventana vi bajar al inspector Jiménez, acompañado por un joven agente con impermeable. Venían despacio, con ese aire de quien ya sabe lo que va a encontrar. Golpearon la puerta. «Buenos días, señor Morales», dijo Jiménez. «¿Está su hijo en casa?» «Sí. Está reparando el establo detrás del jardín». «¿Podemos hablar con él?» «Ahora no. Está ocupado». El inspector miró el interior de la casa con detenimiento. Sus ojos se detuvieron un instante en la fotografía del altar, la de Elena, rodeada de velas y flores secas. «Tiene una familia hermosa», comentó. «Pero hay cosas que las familias no pueden ocultar para siempre». Se acercó un poco más y añadió en voz baja: «Aconséjele cooperar. Cada minuto que pasa juega en su contra». Asentí sin decir palabra. Cuando el coche se alejó por el camino de grava, el silencio volvió como un golpe. Adrián apareció desde la parte trasera de la casa, con las manos manchadas de tierra. «¿Qué querían?», preguntó. «Lo de siempre», dije, «que hables». «No lo harán, no se detendrán. Si me quedo aquí, nos arrastrarán a los dos». Lo miré fijamente. «Si huyes, ya habrás perdido antes de empezar». Se apartó, cerrando la puerta con fuerza. Escuché el sonido seco de la madera al golpear el marco y su respiración agitada al otro lado. Al mediodía, un niño del pueblo llegó corriendo con una carta en la mano.
¿Es usted don Ricardo Morales?, preguntó, jadeando. Asentí. Una muchacha de la ciudad me pidió que le entregara esto. Dijo que era importante. Tomé el sobre. Reconocí de inmediato la letra de Lucía. Al abrirlo, encontré un mensaje corto. Abuelo, no deje que papá se vaya. Ellos lo escucharán. Confíe en mí. Dentro del sobre había una hoja impresa. Un fragmento de correo electrónico entre Adrián y Santiago, hablando de transferencias, cuentas y ajustes de cifras. Sentí un escalofrío. Lucía había conseguido acceder a la información. Había guardado pruebas. Doblé la carta y la guardé en el bolsillo. Adrián no debía verla. Por la tarde, el cielo se tornó plomo. Las nubes se movían pesadas sobre el valle. Salimos a caminar por el pueblo. El viento olía a maíz seco y a humo de fogatas. Pasamos frente a la escuela donde él estudió de niño. Cuando era chico, odiaba este lugar, dijo Adrián. Juré que nunca volvería. Y ahora es el único sitio donde estás a salvo, respondí. Él sonrió con tristeza. A salvo, no sé. Pero aquí, al menos, todo parece más lento, más humano. Nos sentamos un rato en una banca. Vi pasar a unos niños jugando al balón. Un perro flaco corría tras ellos. Un anciano saludó desde su porche. Por un momento, creí que todo podía empezar de nuevo, como si el pasado pudiera reescribirse. Pero la paz duró poco. Esa noche, la radio volvió a romper el silencio. Último informe. La policía ha hallado nuevos archivos en una computadora perteneciente a Lucía Morales, nieta del principal sospechoso del caso. Los documentos podrían implicar su participación en el esquema de lavado de dinero. Apagué la radio de inmediato. Adrián me miraba, petrificado. «No», gritó. «No puede ser. Solo le enseñé a hacer copias, nada más». Lucía no te traicionó, dije con calma. Solo está haciendo lo que tú no te atreviste a hacer, decir la verdad. Golpeó la mesa con el puño. «Van a destruirla. Era solo una niña». «Ya no es una niña», le respondí. «Es la única que aún tiene esperanza de limpiar nuestro nombre». No dijo más. Se levantó y salió al porche. La lluvia comenzaba a caer con fuerza. Los truenos retumbaban sobre los cerros. La tormenta llegó avanzada la noche. El viento soplaba con violencia, arrancando ramas, haciendo crujir el techo. De pronto, la luz se fue. La casa quedó sumida en una oscuridad espesa. Encendí una vela y la coloqué en el altar de Elena. Su rostro, iluminado por la llama, parecía observarnos con una serenidad triste. Adrián se acercó lentamente. «Papá», susurró, «mañana iré a la estación de policía». «¿Estás seguro?» «Sí, no puedo seguir huyendo». Asentí. «Tu madre estaría orgullosa». Él miró el retrato y por un instante sus labios se curvaron en una sonrisa frágil. «Quizás ahora me entienda», dijo. No dormí en toda la noche. Afuera, la tormenta rugía sin descanso. Escuché el sonido del agua golpeando las tejas, el crujido de las ramas, los truenos que hacían temblar los cristales. De vez en cuando oía los pasos de Adrián moviéndose por la casa. Estaba empacando documentos, guardando papeles en una carpeta. Cerca del amanecer, el silencio volvió. Un silencio denso, absoluto.
Me levanté y caminé hasta la sala. La luz de una lámpara portátil iluminaba la mesa. Había un papel doblado y una pluma. Me acerqué. Reconocí su letra. Papá, lo siento. No pude hacerlo de otra forma. Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hizo. El resto estaba manchado por una gota de café, o tal vez una lágrima. El canto de los gallos me sacó de la quietud. Salí al patio. La puerta estaba entreabierta. El coche ya no estaba. En el aire quedaba el olor a gasolina y lluvia. Entré en la cocina. La computadora portátil seguía encendida sobre la mesa. En la pantalla, una ventana de correo mostraba una barra de carga. Enviando archivos adjuntos a Fiscalía General de la República. A su lado, el pequeño USB negro que Lucía me había confiado yacía abierto, vacío. Adrián lo había usado. Había entregado todo. Me quedé de pie un largo rato mirando esa pantalla, escuchando el golpeteo de las gotas que aún caían del tejado. Supe entonces que mi hijo no regresaría, que había decidido enfrentar solo su destino, como quien finalmente entiende el peso de su culpa y el valor de su redención. Cuando el sol despuntó entre las nubes, salí al porche. El aire olía a tierra lavada, a café recién hecho de las casas vecinas. Los cerros brillaban mojados bajo la luz dorada. Encendí otro café y me senté con la taza entre las manos. En el fondo del valle se oía el motor de un coche alejándose. Quizás era él, o quizás solo el eco de todo lo que había perdido. Miré el retrato de Elena, todavía iluminado por la vela consumida. Al final, lo hizo. Amor, susurré. Eligió la verdad. Y mientras el viento se llevaba el humo del café, entendí que la tormenta que se avecinaba no estaba afuera, sino dentro de mí, porque después de ese amanecer, nada volvería a ser igual. Habían pasado 2 semanas desde que Adrián se entregó a las autoridades. Las noticias hablaban de él a diario. El empresario Adrián Morales continúa bajo custodia preventiva mientras se determina su grado de responsabilidad en el caso financiero de Grupo Baeza Capital. Yo escuchaba los informes por la radio cada mañana, sentado junto a la ventana, con una taza de café que casi nunca terminaba. No viajé a la capital. El cuerpo ya no me lo permitía. La distancia y los años pesan distinto cuando se carga con la culpa. Le escribí cartas, una cada 2 días. No sé si le llegaron todas, pero escribirle era una manera de mantenerlo vivo en esta casa silenciosa. Rosario, mi vecina, seguía visitándome cada tarde. Llegaba con su olla de sopa de pollo, el delantal todavía lleno de harina. «Toda la gente del pueblo dice que usted es un padre valiente, don Ricardo», me dijo un día, mientras me servía un plato. «No», respondí. «Soy solo un viejo que ya no sabe cómo dejar de querer a su hijo». Ella suspiró, me dio una palmada en el hombro y se marchó bajo el sol tibio del atardecer. Los días se volvieron largos, idénticos entre sí. Cuidaba el jardín de Elena como si aún esperara que saliera a verlo. Quitaba las malas hierbas, regaba las macetas, limpiaba una por una las figuras de cerámica que ella tanto amaba. En cada pétalo seco encontraba un recuerdo de su voz. Por las tardes bajaba al café del pueblo. Siempre me sentaba junto a la ventana. Escuchaba las conversaciones ajenas, los murmullos sobre el caso que ya todos conocían. Dicen que la hija del acusado
La muchachita Lucía fue quien salvó a la familia, comentó una mujer al fondo. Inteligente, la niña. Otro respondió: sí, gracias a ella descubrieron lo de ese socio, Santiago. Si no fuera por la nieta, el viejo Morales estaría preso también. No dije nada. Solo miré hacia afuera, al empedrado brillante por la lluvia. Me pregunté si sabrían algo de verdad o solo repetían lo que escuchaban. Una tarde, el cartero me trajo un paquete. Venía de Veracruz. En el sobre, con letra firme, leí: L. Morales. El corazón me dio un vuelco. Abrí el paquete con manos temblorosas. Dentro había un USB plateado y una carta doblada en 4. Abuelo, copié todo antes de entregarlo a la policía. Papá solo confesó una parte. La verdad completa solo tú y yo la conocemos. Me quedé mirando esas líneas mucho tiempo. La tinta parecía reciente, como si la hubiera escrito con prisa o con miedo. Encendí el viejo portátil de Adrián. El sistema tardó en arrancar. Cuando por fin lo hizo, abrí la memoria. Apareció una carpeta. Verdad. Adentro varios archivos. El primero, un video. Adrián y Santiago discutían en la oficina de cristal, las voces distorsionadas por el eco. Esto no va a quedar así, decía Adrián. Ya firmaste, es tarde, respondía Santiago. El segundo archivo era una copia del contrato, con la firma del socio al pie de la página. El tercero, una grabación de voz. La voz de Lucía, clara, decidida. Papá, si hiciste algo mal, yo igual te voy a proteger. Detuve la reproducción. Cerré la tapa del ordenador. El silencio pesaba tanto que se escuchaba el tic-tac del reloj de pared. 3 días después sonó el teléfono. Era una llamada de la prisión de Ciudad de México. «Papá». La voz de Adrián sonaba cansada, como si llevara años dentro. «Aquí estoy, hijo. Dicen que Lucía está siendo investigada. No quiero que su vida se arruine por mi culpa». «No te preocupes», le dije. «Es más fuerte de lo que imaginas». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «Gracias, papá, por no soltarme nunca». Después solo escuché su respiración y el pitido seco del teléfono al cortarse la conexión. Llegó el Día de los Muertos. Decoré la casa como Elena lo hacía cada año. Coloqué flores de cempasúchil, velas y fotografías. En el altar puse su retrato y junto a él una foto antigua de Adrián, de cuando tenía 20 años y aún sonreía con la inocencia de quien no sabe lo que el mundo puede hacerle. Lucía llegó desde Veracruz con Mariana y Diego. Había crecido tanto. Tenía la mirada de su padre, pero la firmeza de su abuela. «Abuelo, le traje pan de muerto», dijo besándome en la mejilla. «Huele igual que el de la abuela, ¿verdad?» Asentí, conteniendo la emoción. Pasamos la tarde preparando la ofrenda, compartiendo recuerdos. Diego jugaba con las velas. Mariana cantaba bajito. Por unas horas la casa volvió a tener vida. Cuando el sol cayó, Lucía se sentó a mi lado. «Abuelo», ¿abrió la memoria que le mandé? «Sí», dije, «pero no la compartí con nadie». «Hizo bien», respondió ella. «No todos están listos para saberlo todo». Esa noche, cuando todos dormían, salí al porche. El aire estaba fresco y las luces de las velas parpadeaban dentro de la casa. Lucía me siguió. Traía su computadora. «No puedo dormir», dijo.
Estuve pensando, todavía hay nombres que no han salido a la luz. ¿Qué planeas hacer?, pregunté. Nada por ahora, solo guardar silencio, como usted. La miré en la penumbra. Tenía esa calma que da la determinación. Hija, a veces callar también es una forma de proteger, le dije. Ella asintió despacio. Lo sé, abuelo, pero el mundo no cambia si todos callamos. Sus palabras me golpearon con una mezcla de orgullo y temor. No supe qué responder. Me limité a ponerle la mano sobre el hombro. El viento sopló fuerte, apagando algunas velas del altar. Las llamas titilaron sobre el rostro de Elena, haciendo que su sonrisa pareciera viva otra vez. Al amanecer, la casa estaba silenciosa. Salí de la habitación y noté que Lucía ya no estaba. En la mesa del comedor había una nota doblada y a su lado el USB plateado. Abuelo, dejo todo en sus manos. Pero si un día el mundo olvida, yo haré que recuerde. Me senté, sosteniendo el papel entre los dedos. Miré el pequeño dispositivo junto a la taza de café vacía. Era el último testigo de todo lo que había ocurrido, de las mentiras, las culpas y los intentos de redención. Salí al porche. El cielo sobre Guanajuato estaba despejado. La luz del sol bañaba las colinas húmedas y los tejados color terracota. Escuché el murmullo de la ciudad despertando, los pasos lejanos de Rosario camino al mercado, el canto de los pájaros entre los cables. Entré de nuevo y coloqué el USB sobre el altar, entre las dos velas que aún ardían. Las fotos de Elena, de Adrián y de Lucía se reflejaban en la llama, bailando juntas en una luz temblorosa. Elena, susurré, nuestra nieta es más fuerte que nosotros dos juntos. Por primera vez en mucho tiempo sentí paz. El viento se coló por la ventana y movió las flores del altar. La llama parpadeó, y por un instante me pareció ver la sombra de Elena sonriendo entre el humo, como si todo, al fin, hubiera encontrado su lugar. Después del Día de los Muertos, la casa volvió a quedarse en silencio. Las flores de cempasúchil que decoraban el altar se marchitaron poco a poco, desprendiendo un olor agrio, mezcla de polvo y despedida. Una mañana las recogí y las enterré bajo el viejo árbol de mango, en el rincón del jardín donde a Elena le gustaba sentarse a leer cuando el sol caía detrás de las colinas. Mientras cubría los pétalos con tierra, recordé su voz. Todo lo que se marchita deja algo bueno si se entierra con amor. Quizás tenía razón, pero algunas cosas, como el dolor o la culpa, no florecen de nuevo. Rosario vino esa tarde con un plato de tamales envueltos en hojas de plátano. «Se ve más fuerte, don Ricardo», me dijo, «pero los ojos los tiene más tristes que antes». «La tristeza es un lujo de los viejos», le respondí sonriendo. «Quiere decir que todavía recordamos. Esa noche escribí la primera carta para Adrián desde que estaba en prisión. Le conté sobre el jardín, sobre Canela, la gata que aún dormía en su silla favorita, y sobre cómo el viento seguía silbando entre las tejas, como si buscara una historia que contar. La llevé al correo al día siguiente. El joven empleado me miró con compasión. «¿Carta para el Centro de Readaptación Social de Ciudad de México?», preguntó. Asentí. «Le aviso que las cartas son revisadas antes de entregarse». «No importa», dije.
Solo escribí sobre la lluvia y el café. No hay secretos en eso. Las semanas siguientes trajeron rumores. En el mercado, entre los puestos de frutas y pan dulce, las voces se alzaban apenas en murmullos. Dicen que el hijo de don Morales no era el único culpable, que el verdadero cerebro era otro, uno de los socios que desapareció. Yo escuchaba todo sin decir una palabra. Los rumores son como el polvo. Uno los barre, pero siempre regresan. Un día, un hombre alto, de cabello engominado y mirada afilada, se detuvo frente a mi casa. ¿Podría indicarme cómo llegar al camino viejo hacia San Pedro?, preguntó. Le expliqué con calma, pero cuando se fue, Rosario, que regaba las plantas del vecino, se me acercó. Ese hombre no buscaba un camino, susurró. Estaba observando su casa. Esa noche cerré con llave por primera vez en años. El sonido del candado fue extraño, como si sellara algo más que una puerta. Una llamada de video me devolvió un poco de luz. Era Lucía, desde Veracruz. Detrás de ella, las cortinas azules se movían con la brisa del mar. «Abuelo, me cambié de escuela», dijo sonriendo. «Ahora estudio música». «La música fue el idioma de tu abuela», respondí. «Le gustaría saber que lo sigues». «A veces toco la guitarra que era de ella. Me hace sentir cerca». Guardó silencio unos segundos y luego preguntó. «¿Aún tiene el USB, abuelo?» «Sí», mentí. Ella asintió. «Yo también lo tengo, pero ya no lo uso para eso. Ahora guardo mis composiciones. Lo demás lo guardé en otro lugar». La llamada terminó con su risa. Pero algo en su mirada me hizo pensar que no me decía toda la verdad. Una semana después, un hombre apareció en la puerta. Traje oscuro, corbata de seda, maletín de cuero. Se presentó como el abogado Esteban Rojas. «Vengo en nombre de un grupo que quiere ayudar a su hijo», dijo con voz firme. «Hay posibilidad de reducir su condena si usted firma un par de documentos». «¿Quién los envía?», pregunté. «No puedo revelarlo por razones legales». «¿Tiene alguna acreditación?». Vaciló un instante, sonrió con cortesía y cambió de tema. «Solo quiero que su familia tenga paz. No firmé nada. Le pedí que se marchara». Al irse, noté que la placa del coche no era de Guanajuato. Me quedé de pie mirando cómo se perdía en la carretera polvorienta, con un presentimiento que no supe nombrar. Esa noche no pude dormir. Afuera, los perros ladraban sin descanso. Escuché el motor de un coche detenerse cerca. Me levanté despacio, sin encender la luz. A través de la rendija de la ventana vi una sombra junto a la cerca. Algo cayó al suelo. Un sobre. El coche arrancó de nuevo y desapareció en la oscuridad. Salí con una linterna. Dentro del sobre había un recorte de periódico viejo, con un círculo rojo marcando una frase. «Aún no se han localizado todos los bienes congelados del Grupo Santiago». No había firma, ni nota, ni explicación. El fuego de la estufa consumió el papel. Pero la frase quedó encendida en mi mente mucho después de que se apagara la llama. Unos días más tarde, mientras regaba el jardín, sentí un mareo repentino. El mundo se volvió borroso y caí entre las macetas. Rosario me encontró y llamó al doctor Salgado. «La presión le subió demasiado», dijo el médico revisando mi pulso. «Necesita descansar, nada de esfuerzos». Asentí, aunque sabía que el descanso no cura lo que uno lleva dentro. Desde la cama escuché el sonido de la lluvia golpeando el techo. Cerré los ojos y, por un momento, creí oír los pasos de Adrián por el pasillo, como cuando era joven, firmes, apurados,
llenos de rabia. Hubiera dado lo que fuera por escucharlos de nuevo, aunque solo fuera para discutir una vez más. Esa noche escribí una carta para Lucía. No pensaba enviarla. Hija, si algún día entiendes por qué algunas personas callan, perdónalas. A veces el silencio no es cobardía. A veces es otra forma de amar. Doblé la carta y la guardé en el cajón donde también dormían las viejas cartas de Elena, amarillentas y suaves como hojas secas. Una mañana bajé al mercado a comprar pan. Entre la multitud vi al mismo hombre que había preguntado por el camino. Esta vez no disimuló. Me miró fijamente y luego desapareció entre los puestos. Regresé a casa inquieto. El portón estaba entreabierto, el candado roto. Entré corriendo. No faltaba dinero ni objetos de valor. Solo una cosa, la carta que no había enviado a Lucía. Me quedé de pie en medio del cuarto, sintiendo que la casa respiraba distinto, como si alguien hubiese movido el aire de los recuerdos. Esa noche el viento sopló fuerte. Encendí una vela frente a la foto de Elena. La llama titilaba tranquila, pero de pronto se apagó sin que hubiera corriente. El humo se alzó despacio, dibujando figuras en la penumbra. Me quedé mirando largo rato, sin saber si era el cansancio o un aviso. Elena, murmuré, creo que la historia aún no ha terminado. El silencio respondió como un eco. Tal vez, añadí, todavía hay alguien allá afuera buscando algo que nosotros creímos haber enterrado. Me senté en la oscuridad, con la vela apagada entre las manos. Afuera, los perros seguían ladrando, y en el fondo del valle se escuchaba el rugido lejano de un motor. No sabía si el pasado regresaba o si nunca se había ido del todo. La primavera llegó a Guanajuato con su olor a tierra nueva. Las flores de agave florecieron sobre las lomas, pintando el campo de un tono violeta que parecía flotar bajo el sol. Yo ya necesitaba un bastón para moverme, pero cada mañana salía al jardín, barriendo hojas secas, regando las plantas que Elena había plantado hace tantos años. Rosario, como siempre, apareció con su cesta y su voz de madre eterna. «Usted no hace caso al médico, don Ricardo. Mire cómo tiembla». Le sonreí. Si me quedo quieto, Rosario, el corazón se me detiene por tristeza antes que por cansancio. Una mañana, el cartero dejó un sobre con la letra torpe de Adrián. El papel estaba arrugado, manchado de tinta. Papá, me redujeron la condena. Dicen que cooperé, aunque no entiendo del todo por qué. Creo que Lucía hizo algo que cambió todo. No quiero que se preocupe. Si la vida me alcanza, volveré a casa. Y si no, espero que me perdone. Leí la carta 3 veces antes de doblarla. La dejé junto al retrato de Elena, sobre el altar donde las velas aún olían a cera y a promesas. Una tarde, mientras el sol caía sobre el valle, un autobús se detuvo en la plaza. Vi bajar a Lucía, con el cabello más largo y unas gafas nuevas. Traía una maleta pequeña y la misma sonrisa que cuando era niña. «¡Abuelo!», gritó corriendo hacia mí. Su abrazo me tembló en los huesos. «Has crecido tanto», dije acariciándole el cabello. «Y te pareces más a tu madre cada día». Rosario salió de la cocina, secándose las manos con el delantal. «Mire nomás, el angelito ha vuelto». La casa cambió con su llegada. Lucía limpió los marcos de las ventanas, colgó de nuevo las fotos que el tiempo había torcido. En la repisa del comedor
colocó el violín que había sido de Elena. Esa noche lo afinó con paciencia y empezó a tocar Por ti volaré. El sonido llenó la casa como si la vida regresara en forma de notas. Cerré los ojos. No supe si lloraba por emoción o por la nostalgia que me partía en dos. Después de cenar, nos sentamos junto al fogón. El fuego crepitaba y el humo dibujaba sombras en el techo. «Abuelo», dijo Lucía, bajando la voz, «todavía buscan el dinero de Santiago. Hace una semana alguien fue a la escuela a preguntar por mí». Me quedé quieto, mirando las brasas. «¿Qué les dijiste?» «Nada.